Re:Zero, volumen 6, capítulo 6, la carta que ha sido jugada, parte 2. Una alianza, dices. Él estaba ahora en la sala de recepción en la residencia Crush. Crush murmuró con todos los ojos cayendo sobre Subaru cuando él respondió su pregunta acerca del objetivo de la reunión. Ella bajó su cabeza, cayendo en su pensamiento brevemente antes de cambiar su mirada de Subaru hacia Rem. Rem silenciosamente dedujo el significado de su mirada y lentamente movió su cabeza. De acuerdo con las instrucciones del maestro Roswaal, yo no he propuesto nada. Esto es algo a lo que Subaru llegó solo. No dudo de tu lealtad. Sin embargo, ya veo. La cara que Crush hizo parecía indicar que ella entendía, incluso si ella no lo aceptaba exactamente. Entonces, esto debe significar que el derecho a participar en estas negociaciones ha pasado de Rem a ti, Subaru Natsuki. Sí, eso es lo que significa. Roswaal es un verdadero inepto con la forma que ha establecido esto. Con un suspiro exagerado, Subaru expresó sus pensamientos personales mientras su empleador con cara de payaso flotaba en el fondo de su mente. Las órdenes secretas acerca de la capital real se habían guardado de Subaru, transmitidas solo a Rem. Roswaal había instruido estrictamente a Rem para que no le revelara los detalles a Subaru siempre y cuando no se diera cuenta de eso por sí mismo. No es como si no me molestara un poco desde el principio. En primer lugar, es claro que nuestro lado es escaso en manos de obra. Entonces, ¿dejaría a Rem en la capital sin un plan establecido? Rem, ¿quién más sería extrañada en la mansión? Ren, ¿la que sería más extrañada en la mansión? No hay forma. Realmente debería haberme dado cuenta de eso antes. Por supuesto, la historia de coartada fue que Roswaal no podía asumir la responsabilidad de curar y pagar al hombre que había salvado su propio dominio de la crisis sin que al menos una sola persona lo cuidara. Pero no creo que ese excéntrico dejaría ir a Ren por una razón humanitaria como esa. Cuando piensas, debe haber algo más que está pasando. Crush volvió a cruzar sus piernas, retomando donde Subaru lo había dejado para declarar su conclusión. Así que, naturalmente, se decidió por ella como la que tenía la mayor oportunidad de tener una audiencia en mi casa. Además, escuché que Rem y Crush estuvieron teniendo reuniones secretas cada noche. Me odio a mí mismo por ser un idiota y no considerar acerca de qué eran las discusiones. Él ni siquiera podía reírse por cómo fue incapaz de ver más allá de sí mismo todo ese tiempo. Después de todo, a pesar de que Rem había dejado caer un montón de pistas para transmitir las intenciones secretas de Roswaal, le había tomado hasta el cuarto intento mirar atrás y darse cuenta. Así que cada noche te has estado reuniendo para poder formar una alianza. Escuché de Rem sobre todo lo que mi lado ofrece debido a los términos del acuerdo. El acuerdo concierne principalmente a los cristales mágicos en el gran bosque de Elior y sus derechos mineros. Así, Crush expuso lo que las palabras de Subaru habían solo insinuado, viendo que no había nada más que esconder. El instante que las palabras llegaron a las orejas del solitario mercader presente, sus ojos brillaron. Vaya, vaya, esa es una historia fascinante. Russell, quien había mantenido su silencio hasta ese punto, brillaba positivamente. Sonaba complacido ahora que los detalles finalmente le afectaban de alguna manera. Cuando uno considera cómo la artesanía de piedras mágicas ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, los derechos de minería de cristales mágicos tienen cada vez un valor mayor. Eso afecta aún más por un territorio recién descubierto. Subaru no pudo encubrir su sorpresa cuando el comerciante había mordido el cebo más fuerte de lo esperado. Cuando escuchó por primera vez acerca de los derechos mineros de Rem y el hecho de que Crush había resistido hasta ahora, se convenció de que no era una oferta atractiva para nada.
¿Realmente tienes suficiente valor para ponerte en tan buen humor, Russell? Pero por supuesto, la artesanía de piedras mágicas prospera en los mercados de Kararagi y la artesanía de cristales mágicos de mi propia nación ha pulido sus talentos a lo largo de muchos años. Recientemente sus productos pueden ser vistos por todos lados, incluso llegando a las manos del público general. En estos días, mientras más cristales mágicos, mejor. Hasta ahora hemos dependido del comercio con Gusteco en el norte para la mayor parte de nuestros suministros, así que estoy encantado de saber la existencia de lo que sería un proveedor local rico. Russell levantó un dedo y habló con un tono optimista mientras respondía. Un cristal mágico está compuesto de mana. Es magia cristalizada pura. Sus atributos están muy influenciados por la tierra de su origen y la habilidad del artesano que los forjó. A su vez, la mano de un artesano experto puede aplicarse a una variedad de artesanías de cristal mágico. Si no se maneja mal, su intensidad es excelente y dura de manera confiable por un periodo de varios años. Seguro que no hace falta decir que son una mercancía muy atractiva. A diferencia de Russell, que enumeraba todos los puntos buenos que comentaban el valor de los cristales mágicos, Crush empezó a enumerar fríamente las partes que disminuían su valor. Sin embargo, los artesanos capaces de trabajar con piedras mágicas son pocos en número. Una vez una piedra mágica ha sido forjada, ya no es rentable rehacer el trabajo. En la actualidad, muchas minas han sido puestas bajo la administración del reino, con la mayoría de los cristales mágicos siendo distribuidos para obras públicas. Aunque dices que algunos llegan al público general, solo representa una fracción. Sin ser intimidado, Russell continuó. No hay sitios mineros intactos que no se ciernen inmediatamente en el momento en que se encuentran. Hay una rica historia de generaciones sucesivas del Marqués de Matters tocando vetas sin descubrir para construir una fortuna. Tenemos al caballero de Lady Emilia, una candidata en la selección real, para responder por ello. Es una apuesta confiable. Russell habló en un tono ferviente, mirando astutamente a Subaru todo el tiempo. Tenía una personalidad bastante maliciosa para saber de la humillación de Subaru en el Palacio Real y todavía declarar su palabra como prueba de cualquier cosa. Subaru tampoco olvidó que disfrazar el tema de los derechos mineros de una manera tan frívola estaba destinado a mantenerlo bajo control. Russell estaba apoyando a Subaru, lo que no podía pasar inadvertido. No es como si Subaru tuviera la menor intención de rendirse en primer lugar. Sí, no me importa si confías en eso. No creo que seamos lo suficientemente villanos para engañar a las primeras personas con las que nos aliamos en el transcurso de una larga selección real. Subaru podía descansar tranquilo porque Roswell había sido el que propuso vender los derechos mineros. Russell apreció retroceder deliberadamente en consecuencia a la respuesta de Subaru. Ya veo. Pareces haberte dedicado verdaderamente al rol de negociador. Me disculpo por mi rudeza al hablar como si te estuviera probando. Está bien. Después de todo, planeo usar todas las cosas que acabas de decir por todo lo que vale por el resto de la conversación. Subaru no esperaba que Russell lo calificara alto para empezar. Supuso correctamente que su capacidad se pondría en tela de juicio y que su medida se tomaría en ese momento. Había preparado un tema que ofrecía una vía de ataque fácil, evitando un asalto en un frente mucho más pernicioso antes de abordar el tema principal. No pudo ocultar su alivio de que el cebo había sido tomado como estaba previsto. Dio aires de amabilidad sin sentido grandiosos para ocultar la tensión en sus mejillas. Habiendo dicho eso, ya que se ha disculpado, espero que pases por alto una o dos cosas groseras que pueda decir. ¿Así que sentaste a Russell Felu en la misma mesa esperando esto? Eres un hombre inesperadamente astuto. Cuando Subaru comentó ligeramente, Crush sonrió levemente y expresó su valoración para terminar el intercambio. El hecho de que ella no había terminado la conversación parecía indicar que ella no le había dado una calificación reprobatoria. Incluso cuando sintió un sudor frío por haber escalado la primera muralla, Subaru mantuvo su amistosa sonrisa mientras miraba a Crush. Bueno,
Yo también requería un consejo, ya que esto se trata de ganancias, pero llamar a Russell tiene que ver con el tema principal que viene a continuación. ¿En serio ahora? ¿El tema principal? Subaru continuó y la atmósfera dentro de la habitación se volvió tensa una vez más. Crush, que simplemente había estado comentando en la conversación hasta ese momento, rectificó su asiento y cerró los ojos en silencio durante un rato. Después de eso, ella abrió lentamente sus ojos ámbar. Su mirada perforó a Subaru como una flecha. Ante su poder, suficiente para atraer a la mente una ventisca fría, Subaru no vaciló. El endurecimiento de su mente solo sirvió para enderezar su espalda y poner sus sentimientos en orden mientras la enfrentaba. Subaru Natsuki, yo formalmente te reconozco como el encargado del Marqués Roswell, y también como un enviado de Emilia, y cualquier detalle que tú y yo negociemos también será oficial entre Emilia y yo. Todo lo que necesitaba para abrumar a la gente era que ella los enfrentara de frente. Crush no estaba intencionalmente intentando derribar a Subaru en ese momento. Todo lo que había hecho fue cambiar los engranajes mentales de Crush al ser privado individual. El ser privado individual a Crush Karsten la figura pública. Tal fue el poder y la presencia de la actual duquesa de Karsten. Así era como se veía la mujer valiente más cercana al trono del reino de Lugunica. Subaru sintió que la piel de gallina se elevaba cuando los signos de exclamación bailaban dentro de su cabeza. Mientras estremecía, Crush extendió una mano hacia él, dando una apertura para anunciar el inicio de las negociaciones. Entiendo que ya has escuchado, pero debo declararlo de todas formas. Rem y yo estuvimos negociando la venta de los derechos mineros, pero no he aceptado la oferta, aunque imagino que ya lo sabes. Sí. Por un lado estaba Rem, lamentándose visiblemente de su propia fuerza insuficiente. Por otro lado estaba Subaru, patéticamente incapaz de mirar más allá de sí mismo, incluso para darse cuenta de lo que le había causado tal angustia. Subaru tomaría esos dos lamentos y arrepentimientos y los utilizaría para evitar futuras angustias y para que todos sus fracasos anteriores no fueran en vano. Quiero asegurarme de algo por mí mismo. ¿Es que la oferta no es suficientemente buena como está ahora? Los derechos mineros del gran bosque de Elior te son vendidos y tú decides los detalles de qué hacer con los mismos cristales mágicos después. La propuesta hecha vino del lado de Rem. Supongo que debo decir, como se esperaba del Marqués de Roswell. Además de asegurar ganancias para su grupo, ofrece ventaja suficiente para que mi casa pueda aceptarla. Normalmente es una oferta que uno nunca rechazaría. Tal propuesta me hace querer tener el acuerdo firmado inmediatamente. Pero Subaru no podía hablar de manera informada acerca de la aritmética del trato. Si decía algo con torpeza podría ser tomado como ok, toma todos los derechos mineros entonces. En este caso, lo que seguiría a tales negociaciones es el problema. En este caso, lo que seguiría a tales negociaciones es el problema. ¿Entiendes? No es simplemente que no confías en Roswell. Subaru tenía la opinión de que si la conducta de Roswell era cuestionada, él podría corregirlo comportándose con absoluta propiedad en adelante, pero ese no era el problema de Crush. Hacer un trato con Emilia significaría un acuerdo con una candidata rival de la selección real. Además, una difamada como mitad demonio. Si uno considera las consecuencias, la precaución es inevitable. Subaru fue inesperadamente desanimado al escuchar a Crush decir esas palabras en voz baja. La imagen que él tenía de Crush era de alguien tan firme que las palabras majestuosas y sinceras eran adecuadas para ella. Ella había sido la viva encarnación de esas cosas cuando expresó sus convicciones en la conferencia de la selección real. Fue precisamente porque él había escuchado su discurso lo que hizo que su personaje, teniendo en cuenta los rumores, fuera muy extraño. No me digas que esto es una mera justificación para decir no. Subaru, Ferry piensa que ese tipo de cosas es algo que realmente no debes decir durante una negociación importante. Ferris había mantenido el silencio desde el inicio de las negociaciones, pero el comentario descuidado de Subaru trajo enfado a su sonrisa.
Una vena en su frente sobresalía cuando Subaru rápidamente cubrió su boca bajo su cabeza. ¡Ah! Dios mío, esto me pone en un aprieto. Mientras hacía eso, Crush, viendo el intercambio, relajó las esquinas de sus labios muy ligeramente. Soy yo quien está avergonzada por tener mi justificación expuesta tan directamente. Debo aprender de esto. La oportunidad no suele surgir. Con una lógica enrevesada, pasó por alto la rudeza de Subaru. Dicho eso, ser salvado por las peculiaridades de la posición del oponente lo puso en un lugar peligroso. Así que es una excusa para... Entonces, ¿no piensas realmente que formar una alianza con Emilia es una cosa terrible en sí misma? Subaru Natsuki, debo corregir un malentendido. Crush levantó un dedo, apuntando hacia Subaru. El valor de una persona se decide por cómo vive su alma y cómo brilla. La verdadera naturaleza de una persona no está absolutamente determinada por las circunstancias de su nacimiento y donde se ha criado alguien. Por supuesto, incluso Crush entendió que tenían una influencia indirecta. No le faltó el poder de la imaginación para deducir cómo las crueldades sin sentido infligidas por el entorno de Emilia, simplemente porque era una semielfa, la habían fortalecido en el proceso. Sus palabras en el lugar de la selección real no fueron falsas. Es porque estoy segura de su orgullo y determinación que reconozco a Emilia como una rival. Bueno, eso está enrevesado. En otras palabras, discúlpame, tengo una afición por la teatralidad. Crush apretó levemente sus labios, aparentemente siendo consciente de cuán exagerada fue su propia declaración. Un momento después su expresión se tensó. No estoy rechazando una alianza con Emilia porque es una semielfa. Desde mi punto de vista, Emilia, que de ninguna manera se opone políticamente a mí, no es alguien con quien deba enfrentarme. Incluso estaría dispuesta a aliarme con ella. Lo que significa, no seas tan apresurado para responder. No es exagerado decir que lo que pronuncias y cómo se interpretan tus palabras determinarán el curso de estos eventos. Crush reprendió a Subaru por asumir que su respuesta fue favorable, ya que ella lanzó el balón a su cancha una vez más. En otras palabras, ahora que Subaru tenía el derecho de negociar, ella quería ver qué cartas estaban en su mano. Los derechos mineros del Gran Bosque de Elior serían altamente ventajosos para mi lado. Por otra parte, es un hecho que no hay necesidad de que me apresure en adelantarme la selección real. El periodo de tiempo es de 3 años. Demasiada prisa para agitar las cosas sembraría la semilla para problemas en el camino. ¿Así que estás diciendo que las ventajas y desventajas de formar una alianza con Emilia no coinciden? No precisamente. Al momento las ventajas y desventajas se cancelan entre sí. Por el pensamiento de mi casa, requeriremos un convincente empuje para tomar el último paso. Crush parecía personalmente a favor de la idea de formar una alianza. Por el otro lado, una casa noble era demasiado grande para dejarse llevar por la opinión privada de Crush sobre el asunto. Por lo tanto, ella buscaba algo de Subaru, algo que silenciara las voces alrededor de ella insistiéndole a no agitar las cosas. Cuando Subaru intentó hablar, estuvo un poco sorprendido por cómo su propia garganta parecía estar bloqueada. La tensión y ansiedad brotando de su pecho bloquearon su garganta justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante. De aquí en adelante estaría completamente suelto de una manera que nunca antes había experimentado. No lo había comprobado con nadie, era posible que lo estuviera leyendo mal, pero Crush probablemente agarraría el anzuelo. Sí, Subaru creía en su propia idea. Para formar una alianza estamos ofreciendo los derechos mineros e información. ¿Información? Cuando ella escuchó la palabra, Crush acarició su propio largo cabello mientras lo incitaba a continuar. Ella aún no había decidido. Ahora venía la parte difícil. Sí, eso es verdad. Estoy ofreciendo cierto pedazo de información junto con ello.
entonces lo escucharía. ¿Estas palabras de tus labios nos impulsarán a la acción? Naturalmente, el cuerpo completamente de Subaru temblaba de ansiedad y tensión, pero una ligera sensación de calor en su codo se llevó todo eso. Por los dedos de Rem, tocando el brazo de Subaru, estaba la chispa que encendió el valor prestado dentro de él. Subaru inhaló. En un solo aliento dijo: la carta que estoy jugando es la hora y el lugar donde la ballena blanca aparecerá. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 2, fin del capítulo 6 y fin del volumen 6. Ok, interesante. Hombre, gente, con esto hemos terminado el volumen 6. Hay un par de artes, mira. Hay arte al final de este volumen, se los puedo mostrar. Adicional. Esta otra imagen en la que hay un montón de letras y que es como Subaru y Rem hablando. Básicamente hablan un poco sobre el volumen y hablan sobre creo que el siguiente volumen. Pero bueno, no voy a leer esto. Son como palabras del autor, pero dichas por... O sea, mira, puedes consultar el sitio web público de Re:Zero y Twitter para conocer los detalles. Eso lo está diciendo Subaru o Rem, no sé, uno de los dos. Y es como que... Eres una chica que da miedo, Rem. ¿Sabes? Bueno, no tiene ningún tipo de influencia en la historia esto de acá. Y la imagen de las hermanas... Chévere, buena imagen. Bueno, con esto hemos terminado este arco argumental en el que vimos los horrores de los ataques del culto de la bruja, también los horrores de la ballena blanca. Hay algo que hace la ballena blanca que hizo borrar de la existencia a Rem, así que es algo jodidísimo. Algo que hace la ballena blanca o algo que tiene la ballena blanca, lo veremos, lo veremos. Por otro lado, el culto de la bruja con el arzobispo de la pereza, también bastante. El Betelgeuse, Betelgeuse, que es un personaje que está completamente loco, muy interesante, tiene este poder extraño de las manos invisibles. Me gustó bastante, la verdad, cómo influyó en la historia y básicamente por el ataque de ellos hacia Emilia es que todo eso se mueve. También descubrimos un poco sobre lo que es Puck, una especie de espíritu gigantesco de hielo. Así que nada, ya nos tocaría el volumen 7. Que si no estoy mal, para quienes están viendo esto al día, pues cuando lo están viendo al mismo tiempo que yo lo estoy subiendo, no tendrán que esperar por el volumen 7, ya que el patrocinio se hizo, ¿sabes? Del volumen, creo que nosotros estamos leyendo Re:Zero de seguido desde como el volumen 2, ¿no? Creo que entre el volumen 3 y 4 hubo una pequeña pausa, si mal no recuerdo, pero no duró mucho. Pero hemos estado con Re:Zero a full, hasta ahora hasta el volumen 7, porque el 7 sigue también de una. Es decir, mañana después de este video tendrán un video del volumen 7. Pero va a haber una pequeña pausa, una pequeña, probablemente larga pausa hasta el volumen 8, ya que el volumen 8 lo patrocinaron mucho después y tengo muchos otros libros y patrocinios entre medias. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay y bueno, también viene bien descansar un poco de esta obra que no está mal. Es que ya lo he dicho muchas veces, tengo sentimientos encontrados con esta novela. Veremos qué tal el volumen 7, ya con un poco con el chip de Subaru cambiado. Entonces a lo mejor a partir de aquí como personaje ya no da tanto asco. Así que bueno. Nada, gente, espero que hayan disfrutado esta narración. Muchísimas gracias, por cierto, a Enrique Ayala y... Sí, a Enrique Ayala por patrocinar este volumen 6. Tremendo mi pana Enrique por este patrocinio. Muchas gracias por el apoyo. Y les recuerdo a quienes deseen que yo narre algún libro, pueden patrocinar
cualquiera de estos. Hay un link en la descripción de todos mis videos que lo llevan a un documento de Google, un Excel, ¿sabes? Un Excel de estos de Google. En el apartado de novelas dice los detalles de cómo hacer el patrocinio, pero en resumidas cuentas es una donación por medio de PayPal. También el link está en la descripción de todos mis videos y también está en ese Excel de Google. Y pues nada, cualquier libro que ustedes quieran que yo narre, pueden hacer un aporte completo o un aporte parcial y pues entrará en la cola. Entrará en la cola y pues obviamente me ayudaría muchísimo. De esto vivo, esto es mi trabajo. Y pues sería, y de hecho es gracias a ustedes, a su apoyo, a que ven los videos, a que me patrocina libros, que puedo seguir haciendo esto constantemente. Así que espero que me sigan apoyando. Si de verdad quieren que alguien, no un bot, no un loquendo, no una IA, les lea un libro, sino que quieren que lo haga un ser humano, aquí estoy. Así que nada, bueno, chicos, gracias una vez más por acompañarme. Gracias por acompañarme en este viaje de R0 volumen 6 y veremos qué tal el volumen 7. Besito a todos y nos vemos en la próxima. Bye bye bye.